¿Qué tal, amigas y amigos? En muchas ocasiones me he dado cuenta de que algunas personas piensan que los santos durante su vida fueron muy conocidos, toda la gente los conocía y que incluso realizaban obras tan extraordinarias como milagros que hacían que todo mundo pusiera la atención en ellos. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque hay muchas formas de encontrar la santidad. Y una forma de encontrar la santidad puede ser totalmente en privacidad, en secreto, en el anonimato, en el desconocimiento. Y eso es precisamente lo que sucedió con San Charbel Magluf, el santo que se celebra el día de hoy. De hecho, tendría que celebrarse el día de Navidad, que es cuando falleció, pero como la fiesta de Navidad es tan importante que lo opaca, entonces se decidió que se celebrara precisamente el día 24 de julio. Fíjate que San Charbel vivió todo el tiempo en oración, en penitencia, en soledad, y solamente era conocido su trabajo, su forma de vida, por sus compañeros religiosos allá en Líbano. Sin embargo, las cosas cambiaron después de su muerte. Cuando él falleció, no era tanta gente la que lo conocía, pero a partir de acontecimientos extraordinarios, las cosas hicieron que fuera conocido en todo el mundo y por supuesto también en México. Imagínate, después de que lo sepultan, el lugar donde lo sepultan empieza a inundarse de un líquido extraño. No solamente esto, sino que empiezan a aparecer luces en torno al sepulcro y cuando deciden abrir para saber qué es lo que está pasando, encuentran casi nadando el cuerpo en un líquido especial y resulta que el cuerpo no estaba incorrupto. Normalmente los cuerpos se corrompen cuando están en contacto con la humedad más rápidamente, pues no. Lo sacaron, lo secaron totalmente, lo volvieron a sepultar y volvió a suceder lo mismo. El sepulcro se llenaba de un líquido que no surgía de ninguna parte del lugar, sino que surgía del cuerpo de San Charbel. Lo volvieron a sacar en varias ocasiones y tuvieron que dejarlo expuesto casi sobre una mesa porque este líquido no dejaba de estar surgiendo y además era un líquido con cierto olor a perfume, un líquido digamos aceitoso, pero lo más interesante es que el cuerpo ni se deshidrataba ni tampoco perdía lo incorrupto. Yo no conozco Líbano, es de los lugares que me gustaría ir pronto a visitar para estar frente a las reliquias de San Charbel que aquí podemos ver en esta imagen. Pero como no he ido a este lugar, en esta ocasión te comparto el audio de una mini novela, mini radionovela que hice para mi programa que te puede ayudar. En esta ocasión no tendrás imágenes, pero tú deja que continúe el video y simplemente escucha esta radionovela que sintetiza la vida de San Charbel Magluf. Estoy seguro que te va a admirar y además te va a ayudar a reconocer a todas aquellas personas que viven en el anonimato su fe, quizás ese padre de familia, esa madre de familia, ese obrero, ese campesino, esa gente que es totalmente desconocida para todos y sin embargo ahí en su mente y en su corazón está poniendo en práctica lo que Dios le está pidiendo, porque finalmente santidad no es otra cosa sino que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en donde Él nos puso y haciendo lo que de acuerdo a nuestra propia vida cada uno de nosotros podemos dar. Espero que les guste este audio sobre la vida de San Charbel Magluf. Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la vida de San Charbel. Corría el año de 1828 cuando, en el pueblo de Becacafra, a 140 kilómetros de Líbano,
capital libanesa, cuando una mujer gritaba el nombre de Antonio en libanés. ¡Señor Antún! ¡Señor Antún! ¡Corra, porque su esposa Brigitte está a punto de dar a luz! No cabe duda que el momento de dar a luz es un momento que solo Dios conoce con certeza. Yo la dejé tranquila en casa para irme a trabajar al campo y mira qué noticia me vienes a dar. Pues seguramente que hoy, 8 de mayo, se convertirá en el padre de una hermosa criatura. Lo que no sabemos es si será niño o niña. Lo que sí sabemos es que, como toda criatura, es una bendición de Dios y Él será mi quinta bendición. Sí, pero corra, si es que quiere estar en el momento del alumbramiento. Nadie se imaginaba que aquel día nacería un santo. Antún Macluf y su esposa Brigitte Chidiac eran una hermosa pareja que se alimentaban de su trabajo en el campo, pero también de los sacramentos y la palabra de Dios, por lo que... Mañana cumple 8 días el niño y creo que es tiempo de llevarlo a bautizar. Sí, gracias a Dios nació muy sano y yo ya me recuperé del parto, así que podemos llevarlo mañana mismo a la parroquia. Pero, ¿qué nombre le pondremos? Yusef, que en libanés es el nombre de quien hizo de padre terreno de nuestro Señor Jesucristo. San José. Sí, me gusta ese nombre, para que San José sea su santo protector. Pero también le pondremos Antún como yo, que en árabe significa Antonio. Así, al día siguiente, la pareja se presentó en la iglesia de Nuestra Señora, la parroquia de su ciudad natal. Yusef Antún, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El pequeño José Antonio, o mejor dicho, Yusef Antún, por la gracia del bautismo se convirtió en hijo de Dios, seguidor de Cristo, templo del Espíritu Santo y miembro de la Iglesia. Todo transcurría con normalidad en aquella familia de campesinos hasta que, cuando Yusef tenía 3 años... ¡Antún! ¡Antún! Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué esa manera de tocar? ¡Malas noticias! Nuestras autoridades turcas otomanas entraron en guerra contra Egipto y tenemos que presentarnos para combatir. Pero, ¿cuánto tiempo durará esa guerra? ¿Cuándo van a regresar? ¿Qué va a ser de mí y de mis niños? No te preocupes, Brigitte. Todo estará bien. Y tanto tú como yo sabemos que, aún en los momentos más difíciles, Dios nunca nos deja de su mano. Yo puedo faltar, pero Él nunca los abandonará. Antún hizo todos los preparativos y, cuando llegó el momento, se despidió de su esposa y de sus hijos, dándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja, que les muestre su rostro y, si es su voluntad, me haga regresar con bien. Esperamos tu regreso, pero que se haga la voluntad de Dios. En el frente, Antún veía con tristeza cómo algunos compañeros suyos perdían la vida, pero él no perdía la fe. Señor, la guerra no es el camino que nos enseñaste. Por eso te pido por todos los fallecidos, de uno y de otro bando, y sobre todo para que cese la violencia entre los pueblos. Afortunadamente, la primera guerra egipto-otomana terminó, pero cuando Antún regresaba a su casa... ¿La señora Brigitte? Sí, soy yo, oficial. ¿En qué puedo servirle? Tengo que informarle que la guerra ha terminado y que su esposo luchó valientemente, pero lamentablemente murió en el camino a este pueblo. Señor, si es tu voluntad que yo sola saque a mis hijos adelante, así lo haré. Pero por favor, no me abandones. Brigitte cuidó de su familia con todo esmero, haciendo que todos sus hijos encontraran en ella
un ejemplo de virtud y de fe, pero, al parecer, la voluntad de Dios no era que ella se quedara sola para siempre, porque, tiempo después... Queridos hijos, deben de saber que su papá siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y que nadie ocupará su lugar. Pero Dios me ha concedido conocer a un buen hombre que me propone matrimonio y desea ayudarme en su educación. ¿Y quién es él, mamá? Un hombre muy bueno que pretende ser sacerdote. ¿Sacerdote? Sí, es un hombre muy recto, devoto y de principios intachables. ¡Qué gusto, mamá! Tú mereces como esposo al mejor hombre de la tierra. Y qué mejor que alguien que quiera dedicarse a servir a Dios y a una familia. El ejemplo de su madre y del nuevo padre hicieron que el pequeño Yusef descubriera en él una gran atracción hacia Dios, al servicio y la oración, por lo que... Papá, permíteme que te ayude en tu ministerio. ¿Y por qué habría de impedirlo? Si varios niños del pueblo ofrecen su ayuda en el culto, con mayor razón puedes hacerlo tú. Yusef gozaba en los servicios religiosos, especialmente en la Santa Misa y en la oración, pero eso no era todo. Siempre buscaba la forma de ayudar a los necesitados e incluso poner paz entre los niños que entraban en pleito. Pero tenía una característica especial. Le gustaba mucho orar en soledad y desprenderse de todo. Señor, tú eres mi principal riqueza y por eso me conformo con lo mínimo que pueda tener. Sus estudios los realizó en la pequeña escuela parroquial del pueblo y para ayudar a sus padres, cuando cumplió 14 años, trabajó como pastor de ovejas. Solo quien ama de verdad a las ovejas se preocupa por ellas, las lleva a buenos pastos, calma su sed y les busca un buen refugio. Ahora entiendo por qué nos dijiste que tú eres un buen pastor para nosotros. Durante las horas de pastoreo, muy cerca de los pastizales, Yusef descubrió una cueva a la que se retiraba con frecuencia para adentrarse en horas de oración, por lo que no faltaron las burlas de sus compañeros. ¡Miren! ¡Ahí viene Yusef! ¡El niño loco que vive en las cuevas! Aunque Yusef dejó la infancia y se convirtió en un joven, no abandonó su gusto por los momentos de soledad, oración y servicio, por lo que comenzó a visitar a 2 de sus tíos maternos. ¿De dónde vienes, Yusef? Fui a visitar a mis tíos. Me gusta mucho estar con ellos. Pero, ¿de verdad te sientes bien? ¿Por qué preguntas eso, mamá? Pues porque a los jóvenes de tu edad les llama la atención convivir con otros jóvenes de la misma edad, con chicas, incluso ir a fiestas del pueblo. Y en cambio, tú prefieres ir con tus tíos que son ermitaños. ¿Y eso qué tiene de malo? No dije que sea algo malo. Solo te confesé que me parecía extraño. Mira, mamá, Dios nos creó a todos distintos y por lo tanto con diversos gustos y capacidades, o como dice papá, con distintos carismas. Si los otros jóvenes sienten gusto con lo que tú dices, yo me siento feliz con lo que hago. Tú sabes que yo paso la mayor parte del tiempo en casa y no tengo mucho tiempo para enterarme de ciertas cosas. Platícame un poco más de qué hacen tus tíos o de la orden maronita. Mira, la comunidad se llama Orden de los Antonianos Libaneses Maronitas. Antonianos porque está inspirada en uno de los primeros ermitaños de Oriente, San Antonio Abad, que gozaba de la vida de silencio y oración. Libaneses porque tuvo su origen en nuestra tierra en 1695. Y maronitas porque se reconoce como fundador a San Marón. ¿San Marón? Pero, a ver, él vivió en el siglo IV. Y tú me dices que los maronitas fueron fundados en 1695. Brigitte tenía razón porque, aunque San Marón es reconocido y venerado por la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Copta Ortodoxa, la Apostólica Armenia y la Anglicana, había vivido muchos años antes de 1695. Bueno, mamá, lo que pasa es que se reconoce a San Marón como el inspirador y hasta como el fundador de la orden.
Él fue un monje sirio y uno de los primeros evangelizadores de Fenicia. Sus características fueron justicia, templanza, castidad y trabajo duro. Nunca tuvo la idea de formar una comunidad o iglesia, sino más bien un camino especial de santidad dentro de la iglesia de Antioquía. Sin embargo, muchos quisieron abrazar la vida de austeridad, soledad y oración que él proponía y el nombre de maronitas, pero fue solo hasta 1695 en que se organizaron mejor para fundar la orden. ¿Y en dónde vivía? No me lo vas a creer, pero decidió irse a vivir en la cumbre de una montaña donde estaba un templo al dios pagano Nabo, que él transformó en un templo cristiano. ¿Y cómo lo logró? Solo con oración, meditación y penitencia, armas que muchos han olvidado para conseguir grandes logros. Por eso yo quiero seguir su camino, y por eso me gusta ir tanto con mis tíos maronitas. Yusef siguió acudiendo a visitar a sus tíos y así aprendió más sobre la vida religiosa y el monacato. También supo que, si decidía ingresar a esa comunidad, podría elegir entre ser sacerdote o monje, y así le llegó la edad de 20 años. Querido sobrino, ya eres todo un hombre y te has convertido en el sostén de tu casa. Sin embargo, es tiempo de decidir qué harás de tu vida porque, a tu edad, ya se puede pensar en contraer matrimonio. Lo sé, tío. Por una parte tengo el deseo de formar una familia, pero por otra, siento que esa no es mi verdadera vocación. En ese caso, pídele mucho a Dios que te clarifique las cosas. Después de 3 años de espera, Yusef escuchó la voz del Señor. Deja todo, ven y sígueme. Así, una mañana del año 1851 se dirigió al convento de Nuestra Señora de Mayfolk, donde fue recibido como postulante. Yusef Antun, debes saber que cuando entramos a este lugar decidimos vivir una vida totalmente nueva. Y por eso es costumbre elegir un nuevo nombre para nuestra consagración. ¿Has pensado ya en alguno? Sí, quiero ser santo. Pues si quieres ser santo, en libanés santo se dice Charbel. Y te llamarás Charbel, en árabe Sarbil. A partir de ese momento, Yusef Antun José Antonio, de 25 años, se convirtió en Charbel. Más tarde fue enviado al convento de Anaya, en donde en 1853 profesó los votos perpetuos como monje. Charbel, para que tengas una buena formación intelectual, deberás acudir al monasterio de San Cipriano de Fifén. Allí recibirás los estudios en filosofía y teología. 6 años después, con la preparación necesaria y por una vida ejemplar de obediencia y observancia, Charbel fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859. ¡Felicidades, hermano! Has sido obediente a la voluntad de Dios. Y ahora hemos decidido que prestes tu servicio en el monasterio de Anaya, a donde ingresaste por primera vez. Pasaron muchos años en los que Charbel no solo celebraba la Santa Misa con fervor y administraba los sacramentos alegremente, sino también llevaba una vida ejemplar de oración y apostolado, cuidando a los enfermos, pastoreando a las almas y trabajando en las cosas más humildes. Si aprendí a ser un buen pastor de ovejas, también debo ser un buen pastor de almas. Pero siento que algo me falta. Necesito más momentos de silencio, soledad y sacrificio para orar por mi santificación y por todas las necesidades del mundo, especialmente para que haya paz. Señor, me acercaré a mis superiores para pedir permiso de vivir como ermitaño, pero no quiero ir contra tu voluntad. Si tú crees que es lo que necesito para servirte mejor, haz que mis superiores me den la respuesta que tú quieres. Charbel recibió autorización para la vida ermitaña el 13 de febrero de 1875. Tenía 47 años. Hermano, han pasado ya muchos meses desde que Charbel vive en soledad, en una ermita, pero no podemos dejarlo totalmente solo y aislado. Por eso le pido a usted que vaya a visitarlo y regrese con noticias sobre su salud. Así lo haré, señor abad. Los visitantes que llegaban ocasionalmente a la ermita siempre regresaban con noticias increíbles.
Señor Abad, nuevamente fui a visitar a nuestro hermano Charvel y estoy sorprendido, porque no obstante tener una alimentación demasiado austera, vestir el mismo hábito y someterse a las inclemencias del tiempo, no solo goza de buena salud, sino que su semblante refleja mucha paz. Eso significa que está muy bien porque no vive solo. Por supuesto que vive solo, todos lo hemos comprobado. Pues no han puesto la atención suficiente. No entiendo. Lo que quiero decirte es que se ha dedicado tanto a Dios que Dios vive con él. Por eso no necesita grandes cosas. Y su rostro refleja la paz. Solo los hermanos de su comunidad sabían que Charvel vivía en aquella ermita dedicada a los santos Pedro y Pablo, porque el mundo ni siquiera lo conocía, aunque se santificaba gracias a su oración. Comía una vez al día, rezaba 7 veces la liturgia de las horas, hacía penitencia con un cilicio y meditaba mientras realizaba trabajos manuales. Señor, tengo que reconocer que las tierras que rodean la ermita eran áridas y estaban llenas de pedruscos, pero con paciencia, disciplina y mucho trabajo se han convertido en fértiles. Con esto entiendo que así somos los humanos, como tierras áridas que necesitan de tu mano como jardinero para que podamos dar el mejor fruto. Por eso te pido especialmente por aquellos que, por su egoísmo, su falta de fe o por no conocerte, no pueden dar buenos frutos. Charvel había vivido los últimos años de su vida en aquella ermita y cuando tenía 70 años, aunque sintió que se acercaba su muerte y el frío parecía calar los huesos, prefirió permanecer ahí. Señor, para mí sería muy cómodo regresar al convento y terminar mis días rodeado por mis hermanos, en el calor de una celda y sobre un cómodo lecho, pero en esta víspera de la Navidad, al recordar que tú naciste en una humilde gruta y moriste en una cruz, sin tener dónde reclinar la cabeza, prefiero unir mis sufrimientos a los tuyos por el perdón de mis pecados y de todos los que necesitan de tu clemencia. Por mi parte, Señor, estoy listo para que, cuando quieras, puedas llevarme a tu presencia. Así, en la víspera de la Navidad del año 1898, en medio del frío y del anonimato, en la ermita de los santos Pedro y Pablo, Charvel entregó el espíritu. No cabe duda de que nuestro hermano, desconocido por el mundo, nos ha dejado un maravilloso ejemplo. Que Dios lo tenga en su gloria. Sí, Charvel había muerto como un desconocido, pero Dios, dentro de sus inescrutables designios, tenía algo preparado para después. Aquel día se colocó su cuerpo en una sencilla camilla para transportarlo desde la ermita hasta el monasterio de San Marón de Anaya. El cortejo estaba conformado por el padre Macarios, compañero cercano de Charvel, Miguel Abir Ramia y el hermano Jawad, entre otros. Por el camino, varias personas les abrieron paso entre la espesa nieve que había cubierto todos los caminos, como solía suceder por las bajísimas temperaturas que se presentaban durante el invierno. Los que presenciaban el paso del cortejo fúnebre trataban de besar o al menos tocar el cuerpo del padre Charvel. Tan solo ese pequeño acto y la enorme fe que le profesaban eran suficientes para mitigar un poco la tristeza y para sentir que él les dejaba su protección y sus bendiciones. Las mujeres, por su parte, sabedoras de las costumbres del padre muerto, de mantenerse alejado de ellas, se resignaban a arrodillarse y persignarse ante la presencia del cuerpo. Entre los monjes que cargaban la camilla, uno comentó:
El frío es insoportable, aun cubriéndonos con alguna prenda gruesa. ¿Cómo es posible que el padre Charbel haya aguantado 23 años aquí, vistiendo tan solo un viejo hábito, que lo mismo le servía en verano que en invierno? Y es que el frío viento atormentaba las manos, la cara y hasta el aliento de quienes llevaban la camilla. El cuerpo fue depositado sobre una tabla en la capilla del monasterio y el padre superior procedió a anotar en su archivo lo acontecido. Poco después... Hermano, venga por favor. Ya he escrito lo necesario. Tenga a bien llamar a los sepultureros para que hagan su trabajo, y cuando el cuerpo esté en su lugar, haremos ahí los ritos correspondientes. Así lo haré, señor abad. Los sepultureros se ocuparon en quitar una enorme piedra para abrir la bóveda de una especie de cueva construida con piedra aledaña a la iglesia del monasterio. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Este no es el cementerio donde tú y yo trabajamos regularmente. Shh. Aquí es donde se depositan respetuosamente los cadáveres de los miembros de la comunidad maronita. Como puedes ver, es un lugar pequeño, sencillo y austero, como lo marcan las reglas de su orden. Un lugar que se inunda con frecuencia y por lo mismo conserva el suelo lodoso la mayor parte del tiempo. Pero con esta humedad, los cadáveres se descomponen más rápido. A nosotros no nos toca opinar sino obedecer. Así que, manos a la obra. Los sepultureros entraron al lugar. Colocaron respetuosamente a un lado las osamentas que se habían dispersado a causa del agua que inundaba el sitio y tras escombrar un poco, esperaron a que se llevaran a cabo las exequias para introducir el cuerpo. Llegado el momento, un cortejo de monjes y demás personas acompañaron a su última morada al cadáver del querido ermitaño. El cuerpo, tan solo cubierto por su hábito, se colocó en el centro del lugar sobre dos tablas apoyadas sobre piedras, ya que el suelo estaba lodoso. Enseguida, los sepultureros colocaron nuevamente la enorme piedra de la entrada y la sellaron. Pero, después de un tiempo, Dios quiso que comenzaran a aparecer señales especiales. Señor abad, han llegado al monasterio varias personas que afirman que un extraño resplandor parece salir de la tumba de Charbel. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ya ve cómo la gente inventa cosas. Agradézcale su visita para que se sientan tomados en cuenta y dígales que si vuelven a ver ese extraño fenómeno, me avisen inmediatamente para que yo mismo vaya a corroborar lo que dicen. Estoy seguro de que no regresarán. Los hombres acordaron como señal un disparo de fusil en cuanto apareciera la misteriosa luz, pero al llegar la noche... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, venga por favor. Hermano, vaya a ver quién toca la puerta con tanta insistencia. Es un grupo de hombres encabezados por un musulmán, que es prefecto de la zona y quieren hablar con usted. ¿Un musulmán? Hazlos pasar. Seguramente tienen algún asunto importante. Disculpe nuestra insistencia, pero vimos a un hombre que estaba iluminado por una luz especial y comenzamos a seguirlo, pero al llegar aquí desapareció. Seguramente se encuentra escondido por aquí. Hay que tener cuidado. Apenas había escuchado el testimonio de aquel grupo cuando el padre superior escuchó también la señal del disparo, por lo que salió corriendo de su oficina seguido por los recién llegados y sin detenerse un solo instante llegaron todos a la tumba donde se encontraba el cuerpo del padre Charbel y al observar el lugar no podían creer lo que veían sus ojos. ¡No puede ser! Es cierto lo que me contaron. De la tumba sale un extraño resplandor. Señor abad, abra. Queremos ver qué hay ahí dentro. ¡Hey! ¡Tranquilos! Entiendo su preocupación, pero no puedo abrir la tumba a menos que tenga autorización del patriarca maronita. El prefecto se dirigió a solicitar la autorización
y posteriormente se abrió la tumba que a causa de la luz se había convertido en un lugar de reunión de numerosos fieles y curiosos. Y cuando abrieron la tumba... ¡Miren! Una parte del cuerpo del padre Charbel se encuentra entre el agua y el lodo que inunda el lugar. Y a pesar de eso permanece incorrupto. Parece como si estuviera dormido. El abad se hizo paso y después de examinar el cuerpo dijo a los presentes: Esto es muy extraño. El cuerpo está tan flexible y la piel tan suave como cuando aún estaba con vida. Además, no expide ningún olor o rastro de descomposición. El padre superior informó lo sucedido al padre general de la orden y al patriarca, con el fin de obtener la autorización para exhumar el cuerpo, colocarlo en un ataúd cerrado y en una tumba más apropiada. Aunque en un primer momento las autoridades consultadas no estuvieron de acuerdo con lo anterior, al ver la popularidad que había adquirido el ermitaño entre la gente, ya fuera cristiana o musulmana, decidieron aceptar. Concedemos la autorización, señor abad, pero creemos que lo mejor será colocarlo en un ataúd y trasladarlo a un lugar escondido donde la gente no tenga acceso a él, porque muchos que fueron a la tumba comienzan ya a llamarlo santo y ni siquiera se ha abierto un proceso de canonización. Además, a los santos se les reconoce por sus obras y no por cosas extrañas o inexplicables como lo que sucedió en la tumba. Eso puede ser causado por muchas cosas, y no forzosamente por un milagro o la santidad de una persona. Así, el 15 de abril de 1899, se abrió la tumba ante la presencia de un grupo de 10 personas, conformado por laicos y religiosos, quienes atestiguaron y dieron fe ante la comisión eclesiástica de la situación en que se encontraba el cuerpo del ermitaño Charbel. Constatamos que el cuerpo está totalmente conservado, a diferencia de la ropa que vestía, que está en muy malas condiciones. Esto puede ser una señal de Dios, porque ¿de qué otra manera se puede entender que 932 monjes y ermitaños se hayan enterrado aquí antes que Charbel, en la misma tumba, y 20 más después de él, y que todos, absolutamente todos esos cuerpos, hayan experimentado el proceso normal de descomposición, acelerado en gran parte por las condiciones del lugar? No sé si sea una señal de Dios, pero sí algo muy extraño. Y algo más extraño es esto que fluye de su costado. Parece transpirar agua con sangre. Los médicos ya lo han revisado y no encuentran explicación alguna. Yo creo que lo más conveniente es que le cambiemos el hábito y lo coloquemos en un ataúd abierto para ver si esto cesa. Después lo llevaron a un cuarto contiguo a la iglesia, a la que se llegaba subiendo una escalera de piedra. Los superiores consideraban que ahí estaría lejos de sus fieles, pero no se acababan los problemas. 3 días después, se presentarían otros. ¿Qué es ese olor? No lo sé. Ciertamente no es desagradable, pero sí nos distrae de nuestros rezos. Vaya por favor a investigar de dónde proviene. Uno de los hermanos fue siguiendo el olor y llegó hasta las escaleras que conducían al cuarto donde se encontraba el ataúd, y al observar que por ellas corría el líquido sanguinoliento que salía del cuerpo, corrió a avisarle al superior, quien tomó una determinación. No entiendo por qué después de tanto tiempo de su sepultura sigue brotando aún ese extraño líquido. Pero si dejamos que el líquido se siga extendiendo y no cambiamos de lugar su cuerpo, la gente pronto se dará cuenta dónde lo hemos ocultado. El párroco del monasterio, Joseph Al-Kafouri, tomó la decisión de cambiar el cadáver nuevamente de lugar y con la mayor discreción posible. En un principio, fue conducido a una de las celdas, pero después el padre, con ayuda de otro monje, lo colocó en una terraza con la esperanza de que se oreara y con ello se secara ese líquido que el cuerpo transpiraba por todos sus poros. Además, para evitar que la sangre con agua corriera por los pasillos, se envolvió el cuerpo con 2 sábanas a fin de que éstas la absorbieran. Padre, creo que todo lo que hemos hecho ha sido en balde, porque después de estar 4 meses en la terraza, el líquido sigue empapando las sábanas que tenemos que cambiar todos los días. Entonces, se tomó otra decisión. Le pediremos al médico Saba Bou Moussa que extirpe los órganos internos. La operación fue un éxito, pero el médico testificó que en el momento de la operación, los órganos tenían la apariencia de una persona viva, y además,
no fue ninguna solución porque el líquido siguió emanando. Y como la gente del pueblo se enteró de esto, comenzaron a haber reacciones. Padre, cada vez son más las peticiones que nos hacen para poder ver el cuerpo de Charbel. La gente se ha reunido afuera del monasterio y hasta han amenazado con tirar la puerta si no les permitimos la entrada. Está bien, está bien. Los dejaremos pasar, pero para que no invadan la privacidad del monasterio, colocaremos el cuerpo en un cuarto cercano a la entrada. Pero para evitar que la gente lo toque, lo pondremos dentro de una vitrina. Pero, ¿cómo evitaremos entonces que el líquido siga escurriendo? Le pondremos sábanas en los pies para que lo absorban. Y además, seguiremos la recomendación del doctor Najib el-Khouri. ¿Eso de colocar cal viva en los pies? Sí. Él garantizó que la cal no solo absorbería el líquido, sino que también evitaría la transpiración y aceleraría la descomposición del cuerpo. Así se hizo mientras el cuerpo estuvo dentro de la vitrina para que lo vieran los fieles, pero la cal no funcionó. En verdad, padre, no comprendo por qué la cal viva no hace su función en este cuerpo. Esto es inexplicable para la ciencia. ¿Y qué otra solución ofrece, doctor? Debemos terminar ya con esto y permitir que el cuerpo de nuestro hermano regrese a la tierra como es voluntad de Dios. Polvo somos y al polvo volveremos. Si la humedad del sepulcro ni la cal viva funcionaron, solo nos queda esperar a que el cuerpo comience a corromperse solo. Pero no podemos dejarlo así. No es correcto exhibirlo en una vitrina como si se tratara de las reliquias de un santo. Tiene razón, hermano. No debemos confundir a la gente entre lo que es la santidad y algunas cosas inexplicables como esta. De esa manera, el cuerpo se colocó nuevamente en el ataúd que, casi 10 años después, en 1909, fue sustituido por una caja que donó otro doctor, George Chukrala. El mismo médico, después de varios años de observación, afirmó categóricamente: lo que sucede con este cuerpo no tiene explicación científica. Lo hemos analizado varias veces, incluso médicos forenses y yo no encontramos una causa lógica o natural. Como científico, no me toca a mí decirlo, pero creo que se trata de algo sobrenatural. Y ustedes deberían iniciar un proceso de investigación canónica porque quizás Dios quiere decirles algo. Fue así como hasta 1925, 27 años después de su fallecimiento, los padres superiores de la Orden Maronita introdujeron al Tribunal de Roma la causa de beatificación del padre Charbel. Nuestra petición ha sido aceptada, pero tenemos que añadirle todo lo que sepamos de Charbel y los testimonios de quienes le hayan conocido. En especial aquellos elementos que puedan ser considerados como pruebas de santidad o milagros obrados por su intercesión. Y algo muy importante: tenemos que cambiar el cuerpo de lugar porque, mientras la Santa Sede no lo autorice, no puede ser venerado por el pueblo. Siguiendo estas indicaciones, en 1926, el cuerpo se cambió de lugar, pero al año siguiente, el 24 de julio de 1927, el cuerpo del ermitaño tuvo que ser nuevamente exhumado ante miembros de la comisión eclesiástica. Bien, pues después de las observaciones necesarias, debemos hacer constar en un documento todo lo que hemos visto y oído sobre el caso. Dicho documento debe introducirse en un cilindro metálico sellado y, como lo exigen las normas, el cuerpo debe ser colocado junto con el cilindro en una caja de madera que a su vez deberá ponerse dentro de una de zinc, y nadie podrá abrirla sin alguna razón especial. Los ataúdes se colocaron sobre 2 piedras y se metieron en una tumba cerca de la cripta. Así pasaron 23 años más, hasta que el 25 de febrero de 1950... Padre Superior, necesita venir a la cripta a ver lo que sucede. De su pared está permeando un líquido. El superior general de la orden, Gian Andari, ordenó que se abriera la tumba para confirmar el estado en que se encontraba el cuerpo, y grande fue su sorpresa al observar que el cuerpo no solo se encontraba en perfectas condiciones, sino que aún trasudaba. Eso era lo que había traspasado la pared de la tumba. Informado de lo anterior, el patriarca Antoine Arida ordenó una nueva exhumación en presencia de médicos y especialistas. No es posible.
La ropa y los ataúdes están en pésimas condiciones por la humedad. Incluso el de zinc se abrió por la parte de los pies. Y miren, el cilindro de metal está inservible, pero por fortuna aún protege el reporte de 1927. Y sin embargo el cuerpo, véanlo, está totalmente incorrupto. Es como si estuviera vivo. Porque no se le cae el pelo ni las uñas y su cuerpo mantiene la temperatura y flexibilidad natural de una persona viva. Además hay otra cosa inexplicable. Si su cuerpo vivo tenía 5 litros de sangre y después de muerto ha exudado un mínimo de 1 litro de líquido por año, 67 litros en 67 años, ¿de dónde sale ese líquido misterioso? Y miren, ahora que le pusimos este amito sobre la cara, por el sudor quedó impreso en él algo semejante al rostro de Cristo, como en la sábana santa de Turín. ¿Será esto un milagro? Ya para entonces, los fieles le llamaban al líquido el sudor del ermitaño y suplicaban por un poco de él porque aseguraban que era milagroso y curaba todas las enfermedades. Y como aquel año de 1950 sucedieron innumerables milagros, el cuerpo del padre se volvió a colocar en la tumba con todas las precauciones posibles para evitar el saqueo. Ante esto, cientos de fieles que venían desde lejos y no podían llegar a la tumba, ni podían tener algo de la ropa o del sudor del padre, se contentaban con llevarse un puñado de tierra del monasterio o una rama, hoja o incluso corteza del roble bajo el cual el padre Charbel solía hacer oración. Finalmente, después de todos los estudios realizados, el 5 de diciembre de 1965, durante la clausura del Concilio Vaticano II, se reconoció la vida ejemplar del monje que había vivido, casi en el anonimato, en oración, austeridad y penitencia. El Papa Paulo VI dijo: Un ermitaño de la montaña libanesa está inscrito en el número de los bienaventurados. Un nuevo miembro de la santidad monástica enriquece con su ejemplo y con su intercesión a todo el pueblo cristiano. Él puede hacernos entender, en un mundo fascinado por las comodidades y la riqueza, el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo, para liberar el alma en su ascensión a Dios. Y el 9 de octubre de 1977, durante el Sínodo Mundial de Obispos, el mismo Papa lo canonizó convirtiéndolo en el primer santo oriental desde el siglo XIII. De esta manera, Dios nos enseña que se puede ser santo en medio de las cosas sencillas y humildes, sin grandes cargos o lugares, porque lo importante es estar en cercanía con Dios. Por ello, terminamos esta narración con la oración a San Charbel. Dios infinitamente santo y glorificado en medio de tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel para que viviera y muriera en perfecta unión con Jesucristo, dándose la fuerza para renunciar al mundo y hacer triunfar desde su ermita el heroísmo de sus virtudes monásticas, pobreza, obediencia y santidad, te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Dios Todopoderoso, tú que has manifestado el poder de la intercesión de San Charbel a través de sus numerosos milagros y favores, concédenos la gracia que hoy te imploramos por su intercesión. Amén. En tu camino presentó En Historias que Sorprenden, la vida de San Charbel. Gracias por escucharnos.